Me detuve en la entrada de la casa de mis suegros 2 horas antes de lo previsto en Nochebuena. Lo que escuché a través de la ventana de la cocina destruyó 11 años de matrimonio en menos de 60 segundos. Me llamo Raúl Mínguez, y esta es la historia de cómo la confesión navideña de mi esposa se convirtió en la venganza más feroz que jamás vi venir. La nieve caía con fuerza aquella tarde de diciembre, haciendo que el trayecto desde mi oficina hasta el chalet de la familia Herranz fuera más lento de lo habitual. Había terminado mis informes trimestrales antes de tiempo, algo que mi jefe no esperaba cuando me dio la prórroga. Tenía 3 horas de libertad antes de la cena anual de Navidad de los Herranz. 3 horas que decidí dedicar a sorprender a mi mujer, Elena, en lugar de quedarme atrapado en el tráfico madrileño. La casa de los Herranz parecía sacada de un anuncio de lotería. Luces blancas envolviendo cada columna, coronas en cada ventana y ese enorme abeto visible a través del ventanal que la madre de Elena, doña Patricia, insistía en decorar el día siguiente a la festividad de la Almudena cada año. Podía oír música y risas desde el interior mientras aparcaba en la calle, dejando la entrada libre para otros invitados que llegarían pronto. Cogí el vino que había comprado, un Rioja de reserva bastante caro que Patricia fingiría apreciar mientras deseaba secretamente que hubiera traído la marca barata del supermercado que tanto le gusta, y me dirigí a la puerta principal. Fue entonces cuando escuché la voz de Elena, alta y clara por encima de los villancicos, saliendo de la ventana abierta de la cocina. Estoy embarazada de 3 semanas de mi jefe. Borja va a ser padre y aún no lo sabe. Me quedé petrificado en el camino, con la nieve acumulándose en mis hombros y la botella de vino pesando de repente 1000 kilos en mis manos. La voz de Patricia respondió, encantada y conspiradora. ¡Ay, cariño, qué noticia tan maravillosa! Borja es un hombre tan exitoso, mucho mejor de lo que Raúl fue jamás. Mamá, no tienes idea, Elena se rió. Esa clase de risa que antes me encantaba escuchar, pero que ahora sonaba como uñas sobre una pizarra. Borja gana más en bonos de lo que Raúl gana en todo un año. Y tiene ambición. Ya sabes, él va a llegar lejos. Raúl lleva estancado en la misma gestoría 8 años haciendo el mismo trabajo aburrido de contabilidad. Nunca entendí que le viste a Raúl, de todos modos, continuó Patricia. Un hombre tan gris. Sin perspectivas reales. Pero Borja. Él es el tipo de yerno que siempre quise. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por la pura rabia que crecía en mi pecho. 11 años. Habíamos estado casados 11 años, juntos 13. Y ella estaba allí, en la cocina de su madre en plena Nochebuena, hablando de su aventura y su embarazo con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. ¿Cuándo se lo vas a decir a Raúl?, preguntó Patricia. Después de Reyes, dijo Elena. Presentaré la demanda de divorcio en enero. Borja y yo lo tenemos todo planeado. Me quedaré con la casa. Obviamente, Raúl no peleará por ella. Él nunca pelea por nada. Me alejé de esa ventana lenta y silenciosamente, como si estuviera retrocediendo de la escena de un crimen, que supongo que lo era en cierto modo. El crimen de mi matrimonio, el asesinato de todo lo que creía real. Subí a mi coche, dejé aquel vino caro en el asiento del copiloto y me quedé allí sentado un momento. La nieve seguía cayendo. Las luces de Navidad seguían parpadeando. Dentro de esa casa, mi mujer y mi suegra seguían planeando mi destrucción mientras probablemente probaban el jamón de bellota de Patricia. No lloré, no grité, no golpeé el volante. En lugar de eso, arranqué el coche, saqué mi teléfono e hice 3 llamadas que lo cambiarían todo. La primera llamada fue a mi abogado, David Benítez. Habíamos ido juntos a la universidad y me debía un favor de cuando le ayudé a reestructurar las finanzas de su bufete hacía 5 años. Raúl, feliz Navidad. Respondió David, con tono relajado. ¿Qué pasa? Necesito que tramites los papeles del divorcio inmediatamente,
dije, con la voz sorprendentemente firme. Mi mujer está embarazada de otro hombre y acabo de oírla planear cómo quitarme hasta la camisa en enero. El tono relajado desapareció al instante. Madre mía, Raúl, lo siento mucho. ¿Cuándo te has enterado? Hace unos 5 minutos. ¿Puedes presentarlo antes de que acaben las fiestas? Los juzgados están bajo mínimos, pero puedo tenerlo todo listo para entrar por registro el primer día hábil. ¿Estás seguro de esto? Más seguro de lo que he estado de nada en mi vida. La segunda llamada fue a mi hermano mayor, Carlos. Él era detective privado especializado en fraude corporativo, pero con los años se había metido también en casos de familia. Carlos, necesito tu ayuda, dije cuando respondió. Elena tiene un lío con su jefe. Está embarazada. Necesito pruebas de todo. Llora, hermanito. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ni idea, pero está de 3 semanas, así que al menos ese tiempo. Probablemente más. Dame el nombre del jefe y la empresa. Tendré un informe completo para mañana por la tarde. Se llama Borja de la Riva. Es el director de operaciones en Stellar Dynamics. Carlos silbó. Borja de la Riva. Raúl, conozco ese nombre. Déjame hacer un par de llamadas. Esto podría ser mucho más que una simple infidelidad. La tercera llamada fue a Elena. Tenía que jugar esto a la perfección. Respondió al segundo tono, con su voz brillante y falsamente alegre. Hola, cariño, ¿dónde estás? La fiesta va a empezar pronto. Sigo atrapado en la oficina, mentí sin pestañear. Mi jefe necesitaba ayuda con el cierre del último trimestre. Estaré otras 2 horas, por lo menos. Adelante, disfruta de la cena sin mí. Oh, qué pena, no sonaba decepcionada en absoluto. Mamá está preparando su famoso solomillo. Guárdame un poco, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me dirigí a casa de Carlos en lugar de a la nuestra. Él vivía a unos 40 minutos, en un loft en el centro de Madrid que parecía sacado de una película de espías, lleno de paredes de ladrillo visto y equipos informáticos de alta tecnología. Cuando llegué, ya tenía 3 monitores encendidos revisando información sobre Borja de la Riva. El jefe de tu mujer es una pieza de cuidado, dijo Carlos, señalando las pantallas. Está casado desde hace 15 años con una mujer llamada Clara, tienen 2 hijos en un colegio bilingüe privado, es socio de 3 clubes de campo y, aquí viene lo interesante. Ha sido investigado 2 veces por recursos humanos por relaciones inapropiadas con subordinadas. Me acerqué al monitor. ¿Y qué pasó con esas investigaciones? Ambas se cerraron discretamente. La empresa pagó a las mujeres para que se marcharan. El típico encubrimiento corporativo. Pero Raúl, hay más. De la Riva ha estado desviando fondos de Stellar Dynamics durante al menos 3 años. Tengo un contacto en su departamento de contabilidad que ha estado documentando irregularidades. ¿De cuánto dinero hablamos? Una estimación conservadora. Unos 2 millones de euros. Me desplomé en la silla del escritorio de Carlos. Mi mujer no solo me estaba engañando con su jefe, estaba teniendo una aventura con un delincuente. ¿Puedes probarlo? Pregunté. Carlos sonrió. Era esa clase de sonrisa que significaba que estaba a punto de hacer algo completamente legal pero deliciosamente devastador. Dame 48 horas. Tendré pruebas suficientes para enterrar a este tipo tan profundo que necesitará una excavadora para ver la luz del día. Pasé el día de Navidad en el loft de Carlos mientras Elena me enviaba mensajes de texto cada vez más molestos por haberme perdido la cena. Respondí con excusas vagas sobre emergencias laborales y prometí compensárselo. Dejó de escribir sobre la medianoche. Carlos trabajó durante toda la noche, cobrando favores a contactos por toda la ciudad.
Para el mediodía del día 25, tenía una carpeta de 3 dedos de grosor con la documentación de los delitos de Borja de la Riva. Extractos bancarios que mostraban depósitos inexplicables, correos internos recuperados, cadenas de email sobre los acuerdos de RRHH. Y fotografías. Muchísimas fotografías de Borja y Elena juntos en hoteles, restaurantes e incluso en eventos de la empresa donde pensaban que nadie miraba. Tu mujer ha sido su amante durante 8 meses, dijo Carlos, deslizando la carpeta hacia mí. No fue la primera ni será la última. Este tipo sigue un patrón. ¿Y el embarazo? Pregunté. Según sus registros médicos, que pude consultar a través de canales totalmente legales gracias a un amigo en su clínica que me debía un favor, está definitivamente embarazada. Las fechas coinciden con las 2 semanas que la esposa de la Riva estuvo visitando a su hermana en San Sebastián en noviembre. Abrí la carpeta y empecé a leer. Cada página era una puñalada por la espalda. Facturas de hotel donde Elena había firmado como SRA. De la Riva. Mensajes de texto donde llamaba a Borja papi y hablaba de su futuro juntos. Documentos financieros que mostraban que Borja había estado moviendo dinero a una cuenta en un paraíso fiscal, probablemente planeando huir cuando se descubriera el desfalco. ¿Cuál es el plan?, preguntó Carlos. Miré a mi hermano. Vamos a destruirlos a ambos. De forma legal, pero absoluta. Carlos sonrió de oreja a oreja. Ese es mi hermano pequeño. ¿Por dónde empezamos? Durante las siguientes 2 horas, trazamos la estrategia paso a paso para exponer a Elena y a Borja mientras yo quedaba protegido de cualquier daño colateral. El primer paso fue contactar con la esposa de Borja, Clara. Carlos tenía sus datos. Decidí que necesitaba decírselo personalmente, ella merecía saber qué estaba haciendo su marido. La llamé esa misma tarde. De fondo, se oía a los niños reír, probablemente jugando con sus regalos de Navidad. Señora de la Riva, mi nombre es Raúl Mínguez. Estoy casado con una de las empleadas de su marido, Elena Mínguez. Tenemos que hablar sobre Borja. Las risas de los niños se cortaron de golpe. Clara debió de cambiarse de habitación porque, de repente, todo quedó en silencio. ¿Qué pasa con Borja?, preguntó, con una voz cautelosamente neutral. Ha estado teniendo una aventura con mi mujer. Ella está embarazada de él, y hay pruebas de que él ha estado robando dinero de la empresa. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, Clara habló, y su voz estaba envuelta en hielo. ¿Desde cuándo lo sabe? Me enteré ayer, en Nochebuena. Escuché a Elena contándoselo a su madre. ¿Puede probar algo de esto? Todo. Tengo documentación, fotos, registros financieros. Todo lo que necesitaría para un proceso de divorcio y para presentar cargos penales. Clara soltó una carcajada amarga. Señor Mínguez, sospechaba que Borja me engañaba desde hace años, pero lo del desfalco es nuevo. ¿Puede enviarme copias de todo? Puedo hacer algo mejor. Puedo organizar una reunión con mi hermano, que es detective privado. Él puede explicarle todas las pruebas y ayudarla a coordinarse con la policía. Me gustaría mucho, dijo Clara. Y señor Mínguez, gracias por llamar. La mayoría de los hombres no habrían tenido el valor. A la mayoría probablemente no les importaría, respondí. Pero mi mujer ha destruido mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que Borja pague por destruir la suya. Hablamos durante otros 30 minutos coordinando nuestro enfoque. Clara era más inteligente de lo que esperaba, y ya estaba pensando 3 pasos por delante sobre la protección de activos y la custodia de los niños. Para cuando colgamos, casi sentí lástima por Borja de la Riva. Estaba a punto de ser golpeado por un tsunami legal que nunca vio venir. El segundo paso era la presentación de la demanda de divorcio.
David tuvo todo listo a primera hora del 27 de diciembre. Hice que le entregaran la notificación a Elena en su oficina, en Stellar Dynamics, durante una reunión de departamento en la que Borja de la Riva estaba sentado justo a su lado. Un contacto de Carlos en la empresa nos describió la escena más tarde esa misma tarde. El agente judicial entró en la sala de juntas, pronunció el nombre completo de Elena y le entregó el sobre frente a 15 colegas y su jefe amante. Elena se puso blanca como el papel y miró a Borja con puro pánico en los ojos. Borja intentó mantener la compostura, sugiriendo que hicieran una pausa para que Elena pudiera resolver sus asuntos personales en privado, pero el daño ya estaba hecho. Todos en esa sala sabían exactamente qué significaban esos papeles, y los cotilleos de oficina corren más rápido que la pólvora. El tercer paso fue el más satisfactorio. Mientras a Elena le entregaban los papeles del divorcio, la policía judicial notificaba a Borja de la Riva una orden de detención. Resulta que el contacto de Carlos en contabilidad había estado cooperando con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal y apropiación indebida, y el desfalco de Borja era solo una pieza de un caso mucho mayor. Lo detuvieron en el aparcamiento cuando salía de trabajar. Elena lo vio todo desde la ventana del tercer piso, todavía sosteniendo sus papeles de divorcio, mientras los agentes ponían las esposas a su amante y le leían sus derechos. Carlos me envió una foto que alguien había tomado. Elena de pie ante el ventanal, con la cara pegada al cristal y el rímel corriéndole por las mejillas. Fue la última vez que la vi llorar. El cuarto paso involucraba a doña Patricia Herranz, mi ahora ex-suegra, que tan encantada estaba con el embarazo y tan despectiva con mis perspectivas de futuro. Me guardé una pieza especial de venganza solo para ella. Patricia era una figura prominente en su parroquia, la clase de mujer que organiza eventos benéficos y forma parte de varias juntas vecinales. Su reputación lo era todo para ella. Así que me aseguré de que su párroco, su club de lectura y cada miembro de esas juntas recibieran paquetes anónimos con las transcripciones de aquella conversación de Nochebuena que grabé a través de la ventana de la cocina. Las transcripciones incluyeron el apoyo entusiasta de Patricia a la aventura de su hija, sus comentarios burlones sobre mí y su absoluta falta de objeción moral al adulterio y al engaño. En menos de 48 horas, a Patricia le pidieron que dimitiera de 2 juntas y su párroco programó una sesión de asesoramiento pastoral, que todo el mundo sabía que en lenguaje eclesiástico significa: estás en un buen lío. Elena me llamó exactamente una vez después de recibir la demanda. Dejé que saltara el contestador. Raúl, por favor, tenemos que hablar. Esto es una locura. Estás destruyendo mi vida por un malentendido. Devuélveme la llamada, por favor. Borré el mensaje sin responder. Intentó escribirme mensajes de texto, así que bloqueé su número. Se presentó en mi apartamento, pero yo ya me había mudado de nuestra casa a un alquiler temporal al otro lado de la ciudad. Cuando la vi a través de la cámara de seguridad de la portería, llamé a la policía y denuncié a una intrusa. La escoltaron fuera de la propiedad con una advertencia por acoso. 3 semanas después, estaba en el despacho de David revisando el acuerdo de divorcio. El abogado de Elena había intentado pelear por la casa, por una pensión compensatoria y por una parte de mis planes de pensiones. David bloqueó cada intento. La cláusula de infidelidad en vuestras capitulaciones matrimoniales es blindada, explicó David, deslizando los papeles. Ella no se lleva nada excepto sus pertenencias personales y lo que haya en su cuenta bancaria individual. La casa se queda contigo. Nada de pensiones ni reclamaciones sobre tus ahorros. Ella sale de este matrimonio con exactamente lo que trajo. Básicamente nada. ¿Y el embarazo? Pregunté. No es tu problema. La paternidad está legalmente establecida como responsabilidad de Borja de la Riva. Él se enfrenta a una posible condena de 18 años de prisión por delitos financieros, así que buena suerte para ella intentando cobrar una pensión alimenticia.
Pero ese es un problema de Elena, no tuyo. Firmé los papeles sin dudarlo. 11 años de matrimonio terminaron con un trazo de bolígrafo. 4 semanas después de Navidad, Clara de la Riva presentó la demanda de divorcio contra Borja. Siguió mi consejo y coordinó con Carlos para documentar cada detalle. Los activos de Borja fueron congelados a la espera del juicio penal. Su reputación estaba por los suelos y Clara obtuvo la custodia total de sus hijos, con visitas supervisadas para Borja solo si no terminaba en prisión. Elena perdió su empleo en Stellar Dynamics. La empresa decidió que mantenerla en la plantilla tras semejante escándalo dañaría la moral del equipo. Intentó buscar trabajo en otras firmas, pero la noticia se había extendido por todo el sector. Nadie quería contratar a la mujer que se había quedado embarazada de su jefe corrupto. Por su parte, Patricia Herranz perdió su puesto en el consejo parroquial cuando las transcripciones se hicieron públicas. Su marido, el padre de Elena, don Jorge, solicitó la separación 6 semanas después. Resulta que él no tenía ni idea de que Patricia había alentado la aventura, y lo consideró una traición total a sus votos matrimoniales. El castillo de naipes se había derrumbado, enterrando a todos los implicados bajo los escombros. 5 meses después de aquella Nochebuena, estaba sentado en una cafetería del centro de Madrid cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y me encontré frente a Clara de la Riva. Señor Mínguez, dijo ella con una sonrisa sincera, esperaba cruzarme con usted tarde o temprano. ¿Puedo invitarle a un café? Nos sentamos en una mesa de la esquina y Clara me habló de su nueva vida. Le había quitado a Borja prácticamente todo en el divorcio, usando los cargos de malversación como palanca. Se quedó con la casa, los coches, la custodia total y activos suficientes para vivir cómodamente mientras criaba sola a sus hijos. Quería darle las gracias, dijo Clara. Si no me hubiera llamado aquel día de Navidad, quizás seguiría viviendo una mentira. Borja seguiría robando a su empresa y engañándome, y yo seguiría siendo la esposa ingenua que no sabía nada. Usted nunca fue ingenua, le dije. Simplemente confiaba. Hay una diferencia. Tal vez, pero ya no confío así, sonrió ella. Ahora soy precavida. Ahora lo verifico todo, y ahora soy libre. Hablamos durante otra hora, intercambiando historias sobre nuestros respectivos divorcios y sus consecuencias. Clara resultó ser divertida, inteligente y refrescantemente honesta sobre sus errores y las lecciones aprendidas. Cuando finalmente nos despedimos, me dio su número. Por si algún día quiere volver a tomar un café, dijo ella, simplemente como amigos que sobrevivieron al mismo desastre. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Acepté el número, pero aún no estaba listo. Todavía no. Quizá algún día. 6 meses después de Navidad, Elena tuvo a su bebé, un niño. Publicó sobre ello en redes sociales, con fotos cuidadosamente retocadas para que la maternidad soltera pareciera algo romántico y empoderador. La realidad, según las fuentes de Carlos, era que vivía en un piso pequeño, trabajaba en el sector de ventas al por menor y luchaba por pagar las facturas mientras Borja esperaba el juicio en prisión preventiva. Patricia intentó contactarme a través de Jorge, preguntando si consideraría retirar los cargos por acoso que presenté cuando Elena apareció en mi apartamento. Hice que David enviara una respuesta formal rechazando la petición. 8 meses después de Navidad, mi divorcio fue definitivo. Lo celebré llevando a Carlos a una cena de lujo en el mismo restaurante donde Elena y yo nos habíamos comprometido 11 años atrás. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Lo has manejado a la perfección, dijo Carlos levantando su copa. La mayoría habrían confrontado a Elena de inmediato, quizás se habrían puesto violentos. Definitivamente habrían cometido errores que podrían haberse usado contra ellos más tarde. Pero tú mantuviste la calma, reuniste pruebas y los destruiste sistemáticamente. Aprendí del mejor, respondí, brindando con él. Tú me enseñaste que la venganza se sirve mejor fría y con respaldo legal. Así se habla.
sonrió Carlos. ¿Y qué es lo siguiente para ti? Pensé en esa pregunta. ¿Qué seguía? Tenía mi casa, mi trabajo y mi libertad. Elena estaba pasándolo mal y Borja estaba en la cárcel. Patricia había perdido su estatus social. Todos los que participaron en traicionarme habían pagado un precio. Lo siguiente, dije finalmente, es empezar a vivir de nuevo, pero de verdad. No por las expectativas de otra persona ni por los sueños ajenos, sino solo por mí. 10 meses después de Navidad, me crucé con Elena en un supermercado. Empujaba un carrito de bebé con una mano y hacía malabares con una cesta de la compra con la otra. Parecía cansada, aparentando más de sus 34 años, nada que ver con la mujer segura de sí misma que se reía de mi falta de futuro en la cocina de su madre. Me vio antes de que pudiera darme la vuelta. Raúl, dijo. Elena, asentí cortésmente, siguiendo mi camino hacia la caja. Espera, pidió ella, por favor, ¿podemos hablar solo un minuto? Contra todo juicio racional, me detuve. ¿Qué quieres, Elena? Quería pedirte perdón por todo, por la aventura, por las mentiras, por lo que dije sobre ti, dijo ella. Me equivoqué en todo. La miré de verdad, y no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción por ver lo bajo que había caído. Vale, dije simplemente. ¿Vale? Preguntó ella extrañada. ¿Qué más quieres que diga, Elena? Tú tomaste tus decisiones y ahora vives con las consecuencias. Yo vivo con las mías. Hemos terminado. ¿Pero no quieres saber nada del bebé? ¿No quieres verlo? Preguntó. No, dije con firmeza. No es mi hijo. Es el hijo de Borja de la Riva, y ese es tu problema, no el mío. Me alejé y no miré atrás. Detrás de mí, oí a Elena empezar a llorar, pero seguí caminando. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Era hora de empezar a escribir uno nuevo. Un año después de Navidad, recibí una llamada de Clara de la Riva. Habíamos mantenido el contacto, tomando un café una vez al mes para hablar de la vida después del desastre. Se había convertido en una amiga auténtica, alguien que entendía por lo que yo había pasado porque ella también lo había vivido. Raúl, tengo noticias, dijo cuando respondí. El juicio de Borja terminó ayer. Le han caído 18 años de prisión mayor. Bien, respondí. Merecía más, pero 18 es mejor que nada. Hay algo más, continuó Clara. El juez le ha ordenado pagar indemnizaciones a la empresa y a todas las mujeres que acosó durante estos años. Está arruinado financieramente. Cuando salga de prisión, no tendrá nada. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviado, dije con sinceridad. Mis hijos y yo podemos por fin seguir adelante sin preocuparnos por sus interferencias. Ya no puede hacernos daño. Entonces me alegro por ti, Clara. Te mereces la paz. Tú también, dijo ella, por eso te llamo. Mi empresa celebra una gala benéfica el mes que viene. Sé que estos eventos no son lo tuyo, pero me preguntaba si considerarías ser mi acompañante, simplemente como amigos. Prometo que no será raro. Me reí. ¿Sabes qué? Me encantaría. Pásame los detalles. La gala fue elegante y sorprendentemente agradable. Clara tenía razón, esos eventos no solían gustarme, pero con su compañía, la noche se pasó volando. Bailamos, reímos y, por primera vez en un año, sentí que quizá podría volver a confiar en alguien. Mientras estábamos en el balcón contemplando las luces de la ciudad, Clara se volvió hacia mí. Gracias por llamarme aquel día de Navidad, Raúl. Me salvaste la vida. De verdad. Tú también salvaste la mía, respondí. Me demostraste que no todo el mundo es como Elena o Borja. Hay gente en la que vale la pena confiar.
¿Estás listo?, preguntó ella. Para confiar de nuevo, quiero decir. Pensé en la pregunta. ¿Estaba listo? ¿Podía arriesgarme a abrir el corazón después de que Elena lo hiciera añicos? No lo sé, admití. Pero quizá con la persona adecuada, alguien que haya pasado por el fuego y haya salido fortalecida en lugar de amargada. Clara sonrió. ¿Alguien como yo? Alguien exactamente como tú. Nos quedamos allí un momento y me di cuenta de que aquella Nochebuena, cuando escuché la confesión de Elena, mi vida no se había acabado. Simplemente se había redirigido hacia algo mejor, algo real, algo que valía la pena construir. 2 años después de Navidad, Clara y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con nuestros amigos y familiares más cercanos. Carlos fue mi padrino. Los hijos de Clara fueron los pajes. Fue algo sencillo, honesto y absolutamente perfecto. Elena envió un mensaje por Facebook pidiendo vernos para hablar, lo borré sin responder. Patricia envió una tarjeta felicitándonos, probablemente esperando reparar la relación con su antiguo yerno, la tiré sin abrirla. Borja de la Riva seguía en prisión y lo estaría durante otros 16 años. Y yo, por fin, era genuinamente feliz. No esa falsa felicidad que me había convencido de tener con Elena, sino una alegría real basada en la confianza, la honestidad y una pareja que había demostrado poder aguantar cualquier tormenta. La mejor venganza, resulta, no es destruir a las personas que te hicieron daño. Es construir algo tan bueno con la persona tan adecuada que el pasado se vuelve irrelevante. Elena, Patricia y Borja habían pagado sus precios. Todos se habían enfrentado a sus consecuencias. Pero yo había avanzado hacia algo mejor. Y eso, más que cualquier otra cosa, era mi victoria. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi hijo llevaba supuestamente viajando por trabajo al menos 2 años. Eso es lo que me decía mi nuera. Santi siempre fue muy atenta, quizás demasiado. Pero un sábado por la mañana, en el mercado de abastos de Sevilla, un repartidor me puso un paquete en las manos y me susurró. ¿Es usted el padre de Nacho? Cuando asentí, miró a su alrededor con nerviosismo. No puedo seguir guardando esto. Mírelo a solas. Conduje de vuelta a casa y lo abrí sobre la mesa de la cocina. Lo que encontré dentro hizo que la habitación empezara a dar vueltas. Antes de contaros qué había en ese paquete, necesito saber desde dónde me estáis escuchando y qué hora es allí. El mercado de los sábados en el centro de Sevilla había sido mi ritual semanal durante décadas. A mis 65 años, había aprendido a encontrar consuelo en el ritmo familiar de elegir los mejores tomates en el puesto de Doña Marta, o intercambiar comentarios sobre el calor con vecinos que me conocían desde que mi mujer, Rosa, y yo compramos la dehesa hace 40 años. El aire de octubre traía ese frescor particular que me recordaba a tiempos más sencillos. Mi nombre es Enrique Erací. Durante 3 años, 2 meses y 8 días, le había estado diciendo a todo el mundo que mi hijo, Nacho, estaba triunfando en el extranjero con su carrera de consultoría. Dubái, Singapur, Tokio. Su esposa, Santi, lo explicaba con una soltura ensayada cada vez que alguien preguntaba. La vida profesional moderna, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Yo quería creerla. Dios sabe que lo intenté. Estaba examinando unas manzanas de temporada cuando sentí que alguien me observaba. Señor Eras. La voz pertenecía a un hombre de unos 30 años, vestido con el uniforme de una empresa de mensajería, con el rostro pálido. Sus manos temblaban mientras me extendía un paquete envuelto en papel marrón. Usted es el padre de Nacho Eras. Lo soy, dije, soltando mi cesta. ¿Le conozco? No, señor. Mi nombre es Diego Sierra.
Miró a su alrededor, al concurrido mercado, como un ciervo que ventea lobos. He estado haciendo entregas para alguien y vi a su hijo y yo. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. No puedo seguir guardando esto. La verdad importa, señor Eras. Sea lo que le hayan dicho, la verdad importa. Me puso el paquete en las manos con una urgencia repentina y retrocedió. Lo siento. Intenté hacer lo correcto, pero tengo familia. No puedo más. Desapareció entre la multitud del sábado antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. Llegué a mi furgoneta antes de que mis manos empezaran a temblar. El paquete descansaba en el asiento del copiloto, un envoltorio de papel marrón aparentemente inofensivo que ocultaba lo que fuera que había llevado a un extraño a buscarme con miedo en los ojos. Recorrí los 15 kilómetros hasta casa en piloto automático, con la mente a 1000 por hora. La finca estaba al final de un largo camino de tierra, rodeada de 2 hectáreas sobre las que Rosa y yo habíamos construido nuestra vida. Tras su fallecimiento hace 2 años, el silencio se había convertido en un peso que cargaba en cada rincón vacío. Dejé el paquete sobre la mesa de la cocina, la misma superficie de roble donde habíamos compartido innumerables comidas familiares, y obligué a mis dedos a calmarse. Dentro encontré una memoria USB, una carta doblada y una fotografía que me detuvo el corazón. La foto mostraba a Nacho. Era inconfundiblemente mi hijo, a pesar del hundimiento de sus mejillas y esa mirada atormentada que nunca le había visto. Estaba frente a un muro de hormigón sosteniendo un ejemplar de El País. La fecha era visible. 14 de abril de este año, hace 6 meses. Pero no fue solo la apariencia de Nacho lo que me heló la sangre. Era el entorno, la calidad institucional del fondo, la forma en que parecía posar a regañadientes, como si estuviera obligado. Esto no era un viaje de negocios. Esto no era Dubái ni Singapur. La carta en mi mano empezaba de forma sencilla. Señor Eras, mi nombre es Diego Sierra. Trabajo para Mensajería Express. Durante el último año, he estado realizando entregas en una residencia a las afueras de Madrid en nombre de su nuera. Volví a mirar la fotografía y luego la memoria USB que reposaba en la mesa como un arma cargada. Mi hijo no estaba en Dubái. Nunca se había ido de España. Durante un largo rato, me limité a mirar la foto. Luego, mis manos se estabilizaron y alcancé el USB. El viejo portátil de Rosa estaba en una esquina de la mesa. Me lo había regalado hace 3 años por mi cumpleaños, insistiendo en que aprendiera a usar el correo electrónico para estar en contacto con Nacho mientras estuviera fuera. La ironía no se me escapó mientras lo encendía e insertaba la unidad. Aparecieron 6 archivos de video en la pantalla, cada uno etiquetado con fechas de los últimos 14 meses. Hice clic en el primero. Apareció mi cocina, la misma habitación donde estaba sentado ahora, grabada desde un ángulo cerca del techo. La marca de tiempo indicaba noviembre pasado, un martes por la tarde. Vi a Santi entrar por la puerta trasera usando su propia llave, dirigirse directamente al armario donde guardo los documentos financieros y fotografiar página tras página con su móvil. 4 minutos después, se había ido. Ese día yo había estado en mi tertulia de jubilados. El segundo video mostraba el despacho de Rosa. Santi revolviendo los archivos que mi mujer había organizado meticulosamente, fotografiando declaraciones de la renta y escrituras de propiedad. El tercero la captó en el trastero, buscando en cajas que yo no había abierto desde que Rosa murió. Cada video revelaba el mismo patrón metódico. Santi moviéndose por mi casa como una profesional, documentando sistemáticamente cualquier cosa relacionada con la dehesa o nuestros activos. Mi shock inicial se transformó en algo mucho más frío. Dejé los vídeos a un lado y desdoblé completamente la carta de Diego Sierra. Su caligrafía era apretada, urgente. Señor Eras. Buen dinero, sin preguntas.
Pero hace 3 semanas vi a su hijo a través de una ventana durante una entrega. Me miró con un reconocimiento no de mi persona, sino del mundo exterior, como un prisionero que vislumbra la luz del día. Diego describía cómo había empezado a hacer preguntas, contactando con conocidos y uniendo las piezas de lo que realmente estaba ocurriendo. Nacho no estaba viajando. Había sido internado. Tengo familia. Me han advertido que no interfiera. Pero su hijo necesita una ayuda que yo no puedo darle. Alguien tiene que saberlo. La carta terminaba ahí. Abrí el último archivo del USB. Un informe médico, clínico y preciso, paciente. Ignacio Nacho Heras, Centro. Residencia Los Robles, Pozuelo de Alarcón, diagnóstico. Daño cerebral traumático grave. Deterioro cognitivo que requiere supervisión continua, tutora legal. Santi Calatayud. Restricciones de visita. Se requiere aprobación de la tutora. La fecha de ingreso me dejó helado. Hace 3 años, 2 meses y 9 días. Un día después de que Nacho supuestamente se fuera a su primer destino en Dubái. Santi había asumido la tutela legal mientras yo les decía a los vecinos que mi hijo estaba labrándose una carrera en el extranjero. Lo había encerrado en un centro a menos de 1 hora de mi finca, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera haber ido en coche cualquier sábado después del mercado. Y durante 3 años, ella había estado registrando sistemáticamente mi casa, buscando algo. ¿Pero qué? Me senté en la cocina a oscuras, con el portátil de Rosa brillando ante mí, y comprendí la magnitud del engaño. Mi hijo no estaba fuera. Había sido encarcelado, su vida robada, mientras su esposa mantenía la mentira perfecta y saqueaba mi casa buscando lo que fuera que completara su plan. Mañana vería a Santi cuando me trajera a los niños. Mañana tendría que mirarla a los ojos y fingir que no sabía nada. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había consumido, dejando solo un propósito frío y claro. A la mañana siguiente, mi móvil vibró. Era un mensaje de Santi. Enrique, ¿puedes quedarte hoy con Hugo y Valeria? Ha surgido un imprevisto. Respondí con dedos firmes. Por supuesto, encantado de tenerlos. En menos de 1 hora, mis nietos entraron por la puerta. Hugo, de 6 años, se lanzó a mis piernas abrazando el viejo camión de juguete que una vez fue de Nacho. Valeria se quedó atrás, con 8 años y ya demasiado perceptiva, estudiando mi cara con los ojos oscuros que había heredado de su padre. ¿Quién quiere hacer galletas? Pregunté. Los llevé a la cocina donde Rosa le había enseñado a Nacho a hornear. Mezclamos harina y azúcar. Hugo no paraba de parlotear, pero Valeria permanecía callada, midiendo los ingredientes con precisión. Abuelo, su voz era apenas un susurro. ¿Cuándo va a volver papá a casa? Me quedé con la cuchara de madera en la mano. Pensé en la fotografía. El rostro demacrado de Nacho. Sus ojos atormentados. 3 años robados mientras yo creía las mentiras de Santi. Tu padre os quiere mucho, cariño. No importa dónde esté, eso nunca cambia. Mamá dice que está demasiado ocupado para llamar. El entusiasmo de Hugo se apagó. ¿Papá se ha olvidado de nosotros? Me arrodillé, abrazándolos a los dos. Jamás. Vuestro padre nunca os olvidaría. Os lo prometo. ¿Lo prometes? Preguntó Valeria buscándome la mirada. Prometo que voy a averiguar qué está pasando con vuestro padre. Después de comer, jugaron en el jardín mientras yo los observaba desde el porche. Hugo corría por la hierba con su camión. Valeria se sentó bajo el manzano de Rosa dibujando en su cuaderno. Cuando me lo enseñó más tarde, era nuestra familia dibujada con monigotes dándose la mano. Pero el que llevaba la etiqueta de papá estaba aparte, separado por una línea oscura que cruzaba la página.
Santi llegó a las 6, perfectamente compuesta con unos vaqueros de marca y un jersey de cashmere. Muchas gracias, Enrique. No sé qué haría sin ti. Cuando quieras. Son buenos chicos. Se demoró en la puerta y reconocí el cambio, la sutil preparación para lo que realmente había venido a decir. Por cierto, he estado ayudando a Nacho a resolver unas dudas sobre inversiones a distancia. Pensé que Rosa podría haber guardado copias de ciertos documentos financieros, antiguas escrituras de propiedad, tal vez papeles de algún fideicomiso. Tú y Rosa siempre fuisteis tan organizados. Ahí estaba. La verdadera razón por la que necesitaba que cuidara a los niños. Mantuve mi rostro neutral. No estoy seguro de lo que tengo. Puedo mirar si quieres. Eso sería fantástico, el alivio cruzó su rostro. Sin prisas. Quizás podría pasarme la semana que viene y revisamos las cosas juntos. Claro que sí. Después de que se fuera con los niños, me quedé solo en la cocina. Todo cristalizaba. Santi había registrado mi casa durante 3 años, pero aún no había localizado lo que necesitaba. Ahora me lo pedía directamente, y yo acababa de acceder a ayudarla. Pero había un lugar que ella no conocía. Un lugar que yo mismo casi había olvidado. Rosa siempre fue meticulosa con los papeles importantes. Tras su muerte, encontré una pequeña llave en el cajón de su escritorio con una etiqueta que decía: Caja 247, Banco Sabadell. En aquel momento la dejé a un lado, demasiado hundido en el dolor para lidiar con papeleo. Mañana iría a ese banco y vería que había escondido mi mujer, que había mantenido en secreto incluso para mí. Fuera lo que fuese lo que Santi buscaba, Rosa se había asegurado de que estuviera fuera de su alcance. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Me presenté en el banco a las 9 en punto. El joven empleado sonrió amablemente. Buenos días, señor Heras. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito acceder a la caja de seguridad de mi difunta esposa. Deslicé la llave sobre el mostrador junto con mi DNI. Tras las comprobaciones, me condujo a través de la pesada puerta de la cámara acorazada a una sala privada. La caja metálica salió con suavidad, pesaba más de lo que esperaba. Me dejó solo con lo que Rosa hubiera ocultado. Dentro encontré un documento legal titulado Fideicomiso Familiar Heras, confidencial, un sobresellado marcado para Enrique y copias de escrituras y registros financieros. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. La letra familiar de Rosa llenaba las páginas, fechadas 6 meses antes de morir. Mi querido Enrique, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y rezo para que nunca hayas tenido que buscarlo. Pero he aprendido a confiar en mis instintos. Y mis instintos sobre Santi me han inquietado durante años. He notado cosas. Pequeñas al principio. Mentiras sobre dónde ha estado. Dinero que no cuadra con su sueldo. La forma en que mira a Nacho cuando cree que nadie la ve. No con amor, sino con cálculo. He creado este fideicomiso sin decírselo a nadie excepto a Carlos Abad. Protege a Nacho y a los niños. Si algo le sucede a Nacho, si Santi intenta controlar sus activos o los nuestros, este documento lo impide. La dehesa, la tierra, todo queda en manos de un fideicomiso para Nacho y los niños, gestionado por ti. Ella no recibe nada. Lucha por nuestro hijo, Enrique. No confíes en las respuestas obvias. Eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor, Rosa. Me senté en esa pequeña sala del banco con la carta de Rosa en mis manos y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Mi mujer lo sabía. De alguna manera, ella había sentido el peligro antes que nadie y había intentado protegernos desde el más allá. 20 minutos después, entré en el despacho de Carlos Abad, en el centro. El viejo abogado levantó la vista preocupado. Enrique, ¿qué pasa? Le conté todo.
El paquete de Diego, los vídeos, el informe médico, Nacho prisionero en Los Robles, la tutela de Santi y su búsqueda sistemática en mi casa. Carlos escuchó sin interrumpir, su expresión se ensombrecía con cada revelación. Rosa vino a verme hace 3 años, dijo finalmente, sacando un archivo de su armario. Justo después de su diagnóstico. Estaba preocupada por algo, pero no dijo exactamente qué. Este fideicomiso es blindado, Enrique. Prevalece sobre todo. Santi no tiene acceso a tus bienes ni a la herencia de Nacho. ¿Puede impugnarlo? Puede intentarlo, pero Rosa estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo creó, y los informes médicos de entonces lo demuestran. Hizo una pausa. Sin embargo, si lo que me dices es cierto, si Santi obtuvo la tutela mediante fraude, ha cometido múltiples delitos. Necesitamos pruebas más sólidas que vídeos y sospechas. Necesitamos pruebas de dentro de ese centro. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita. Marcos Hierro, ex agente de la Guardia Civil. Si alguien puede conseguir las pruebas, es él. Esa tarde, Marcos Hierro apareció en mi finca al anochecer. Revisó la propiedad en busca de dispositivos de vigilancia antes de saludar. No he encontrado micrófonos, dijo a modo de saludo. Pero asuma que la están vigilando de todos modos. Dentro, le expliqué todo. Marcos permaneció impasible hasta que mencioné a Nacho en Los Robles. Esto es más grande que un fraude familiar, dijo con voz profesional. Conocía a Lucía Drake, la periodista que investigaba estos centros. Era meticulosa. Publicó un artículo sobre la explotación de tutelas antes de que desapareciera de la web del periódico en 48 horas. 2 semanas después, murió en un atropello en la M40. El conductor nunca fue encontrado. Me miró a los ojos. Si mataron a una reportera por preguntar, no dudarán con un ganadero que haga lo mismo. Marcos trazó un plan de seguridad operativa. Solo efectivo para todo lo relacionado con la investigación, nada de hablar del caso por teléfono, explicaciones inocentes para cualquier actividad inusual. No confíes en nadie. Empezaré por Los Robles, dijo. Me haré pasar por un familiar que busca plaza para un pariente. Entraré y evaluaré la situación. Pero esto lleva tiempo, y si la vigilan a usted, tenemos que ser inteligentes. Tras su marcha, me senté en la oscuridad de la cocina comprendiendo que no solo luchaba contra Santi. Luchaba contra algo mucho más grande y despiadado. A la mañana siguiente, mi móvil vibró. Número desconocido. Deja de hacer preguntas sobre Nacho Heras. Este es tu único aviso. Reenvié el mensaje a Marcos sin responder. Esa tarde, Santi se presentó sin avisar, con una americana impecable. Estaba por la zona. He encontrado unos formularios. Solo una autorización de historial médico para coordinar los cuidados de Nacho. ¿Podrías firmar aquí? Tomé los papeles pero no los abrí. Haré que Carlos los revise primero. Su sonrisa se tensó. ¿Tu abogado, Enrique? Es solo papeleo estándar. No firmo nada sin revisión legal. Es de sentido común. Algo cruzó su rostro. Cálculo, tal vez ira, antes de que la máscara regresara. Por supuesto, tómate tu tiempo. En cuanto se fue, llamé a Carlos. Me pidió que escaneara el formulario. 20 minutos después, me llamó. No firmes eso. Le daría a sus abogados acceso a todos tus registros médicos, incluyendo evaluaciones psicológicas. Podrían seleccionar cualquier cosa para apoyar una demanda de incapacidad contra ti. Está construyendo un caso contra mí. Me temo que es peor que eso. El miércoles por la mañana, un mensajero entregó un documento oficial. Una petición de evaluación de competencia.
Santi Calatayud solicitaba al tribunal que determinara que Enrique Eras no era capaz de gestionar sus propios asuntos debido a olvidos crecientes, citas médicas perdidas, acusaciones paranoicas contra familiares y confusión sobre fechas y eventos. Adjuntaba declaraciones del doctor de la familia, señalando que me había visto distraído recientemente. El duelo por Rosa retorcido como prueba de mi declive. La vista se fijó para dentro de 3 semanas. Si ganaba, Santi controlaría todo. Mi dehesa, mis finanzas, mi libertad para luchar por Nacho. Me convertiría exactamente en lo que había hecho con mi hijo. Un prisionero de su tutela mientras desmantelaba nuestras vidas. Llamé a Carlos inmediatamente. Está intentando hacerme lo mismo que a Nacho. Se está moviendo más rápido de lo que esperaba, Enrique. Necesitamos pruebas sólidas e irrefutables de que la tutela de Nacho fue fraudulenta y las necesitamos en 3 semanas. 10 días antes de la vista, Marcos llamó al amanecer. He encontrado a alguien dentro. Está dispuesta a hablar. A las 6 de la mañana, una mujer de unos 30 años estaba en mi cocina con ojeras y un USB en la mano. Se llamaba Paula Norte. Había trabajado en Los Robles como enfermera hasta hacía 2 semanas, cuando su conciencia finalmente ganó. No puedo testificar, dijo con voz tensa. Tengo una hija. Vi lo que le pasó a esa periodista. Pero hice copias antes de irme. Deslizó la unidad sobre la mesa. Marcos observaba por la ventana. Nacho Eras figura con daño cerebral traumático grave y capacidad disminuida, dijo Paula. Pero las notas de su historial no coinciden con ese diagnóstico. Sus evaluaciones cognitivas muestran una función normal. Se comunica claramente con el personal cuando nos permiten interactuar con él, lo cual no es frecuente. Me temblaba la mano al coger el USB. ¿Por qué las restricciones? El doctor Fuenwast firma todo lo que Santi pide. Contacto mínimo, sin llamadas exteriores, tiempo de recreo limitado. La factura es de 18.500 euros al mes, pero el nivel de cuidado real. Sacudió la cabeza. Quizás 5.000. El resto desaparece en gastos administrativos y servicios que Nacho nunca recibe. Sacó correos impresos. Reconocí el nombre de Santi en la cabecera. Es necesario mantener las restricciones dadas las circunstancias de la tutela. El contacto familiar sigue siendo desaconsejable. Hay docenas de casos como el de Nacho en Los Robles, dijo Paula en voz baja. Personas que podrían irse a casa. Personas cuyas familias ni siquiera saben que están allí. Es un sistema, señor Eras. Y su hijo quedó atrapado en él. Esa noche, el salón de Santi parecía un escenario. Hugo y Valeria estaban sentados conmigo en el sofá. La pantalla del portátil parpadeó y apareció Nacho. Parecía más delgado que en la foto de Diego, cansado, pero sus ojos. Sus ojos estaban claros. Hola, papá, dijo, su voz ronca pero firme. Los niños empezaron a parlotear emocionados. Nacho les sonreía, les preguntaba por el colegio, por la finca. Cada respuesta era lúcida, apropiada, presente. Entonces su mirada se clavó en la mía y vi el parpadeo deliberado, el ligero golpeteo de sus dedos contra su pecho, la microexpresión que decía: Estoy aquí. Soy consciente. Necesito que me veas. Santi merodeaba en el borde del encuadre vigilando. Cuando la llamada terminó, comprendí que mi hijo no estaba enfermo. Estaba atrapado. El domingo por la noche, Carlos llamó con noticias. Diego Sierra había muerto. Un accidente de un solo vehículo en la carretera de Extremadura 3 días después de entregarme el paquete. La policía hablaba de fatiga del conductor. Yo sabía que no era así. Faltaban 9 días para la vista. Teníamos las pruebas, pero yo también sabía el coste de decir la verdad y hasta dónde llegaría alguien para enterrarla.
La mañana de la vista llegó fría y gris. Conduje hasta los juzgados de Plaza de Castilla solo, saliendo de la finca antes del amanecer, con el peso del fideicomiso de Rosa y el sacrificio de Diego Sierra presionando contra mi pecho. La sala de justicia, con sus techos altos y luces fluorescentes, parecía diseñada para intimidar. Santi estaba sentada al otro lado del pasillo escoltada por 3 abogados. Su abogado principal, un tal Blas Torres, se veía caro y afilado con su traje marengo. Santi vestía de azul marino, con una expresión de preocupación contenida. La nuera devota obligada a tomar decisiones difíciles. Me entraron ganas de vomitar. A las 9 en punto nos pusimos en pie para recibir a la jueza Gracia Millán. Tenía unos 60 años y unos ojos que no se perdían nada. Blas Torres comenzó con una simpatía ensayada. Señoría, estamos aquí por serias preocupaciones sobre la competencia mental de Enrique Heras. En los últimos meses ha mostrado olvidos, ha perdido citas médicas y ha hecho acusaciones paranoicas contra su nuera. Afirma que su hijo está cautivo. Alega que su nuera ha entrado en su casa. Estas no son las acciones de alguien capaz de gestionar una dehesa de 2 hectáreas y activos sustanciales. Presentó notas médicas e informes de incidentes. Escuché cómo cada verdad que yo había descubierto era retorcida para servir como prueba de mi delirio. Cada palabra era un cuchillo. Carlos se levantó. Señoría, el señor Heras no es incompetente. Ha descubierto una conspiración criminal y la señora Calatayud intenta silenciarlo de la misma forma que silenció a su hijo. Objeción. La voz de Blas Torres restalló. La jueza Millán levantó una mano. La permito. Continúe, señor Abad. Carlos preparó su portátil. Señoría, estas son grabaciones de seguridad de la residencia del señor Heras. El primer video llenó la pantalla. Noviembre pasado. Santi aparecía usando su llave mientras yo estaba fuera en una subasta de ganado. Se movía con determinación hacia el archivador del despacho de Rosa, fotografiando documentos. El murmullo recorrió la sala. Un segundo video. Misma fecha, mismo patrón. 6 videos en total. Cada vez que yo salía de la propiedad, Santi entraba. El rostro de Santi perdió el color. Blas Torres intentó reaccionar. Señoría, la señora Calatayud tiene llave. Simplemente se preocupaba por el bienestar de su suegro. Los controles de bienestar no incluyen fotografiar documentos financieros, cortó Carlos. Esto fue una intrusión calculada. Señoría, la verdad es que Ignacio Heras no está incapacitado. Su tutela se obtuvo mediante fraude. Tenemos pruebas médicas del personal del centro de que está totalmente lúcido. Solicitamos que Ignacio Heras sea traído ante este tribunal para una evaluación psiquiátrica independiente. Blas Torres explotó. La jueza Millán dio un golpe con el mazo. Señor Torres, si el señor Heras está tan impedido como usted afirma, una evaluación lo confirmará. Si no lo está, tenemos preguntas muy serias sobre esta tutela. Ordeno que Ignacio Heras sea traído a este juzgado inmediatamente. Volveremos a las 2 de la tarde. A las 2 en punto, las puertas se abrieron. Trajeron a Nacho en una silla de ruedas que no necesitaba, parte de la última actuación de Santi. Se veía delgado, agotado, pero sus ojos me encontraron inmediatamente, brillando con reconocimiento y esperanza. No había visto a mi hijo en 3 años, 2 meses y 8 días. El hombre de esa silla no era el fantasma que Santi había descrito. Entró el doctor Roca, el psiquiatra designado por el tribunal. Señoría, he completado mi evaluación de Ignacio Heras. Mis conclusiones. El señor Heras está totalmente lúcido. Comprende sus circunstancias y no muestra signos del deterioro descrito en los registros del centro. No requiere tutor y debe permitírsele hablar por sí mismo.
En mi opinión profesional, su institucionalización continua no tiene base médica. La sala estalló. La jueza Millán golpeó de nuevo el mazo. Nacho tomó aire. Hace 3 años, mi esposa y yo discutimos por dinero, su voz era ronca pero clara. Tengo un fideicomiso que mi madre estableció con restricciones de acceso. Santi quería que las rompiera para inversiones inmediatas. Me negué. Se volvió agresiva. Estábamos cerca de la escalera de casa. Me empujó. Me caí. Desperté en el hospital con un golpe en la cabeza, confundido. Para cuando tuve la mente clara, ella ya había conseguido la tutela. Les dijo a los médicos que tenía delirios violentos. He estado en prisión 3 años, señoría, mientras mi esposa vaciaba mis cuentas y registraba la casa de mi padre buscando documentos para controlarlo todo. Blas Torres se levantó. Esto es un falso recuerdo de un trauma cerebral. Señoría, dijo Carlos con calma, hay una prueba más. Marcos Hierro puso una grabación. Era una conversación en el pasillo del juzgado 90 minutos antes, durante el receso. La voz de Santi increpando a Enrique en un momento que creía privado. Deberías haber firmado lo que necesitaba, Enrique. Deberías haber seguido confundido y dócil. Nacho nunca fue lo bastante bueno ni ambicioso. Cuando se cayó por esas escaleras, vi una oportunidad. Proteger la herencia de mis hijos de su incompetencia. Me has obligado a tomar medidas que no quería tomar. La ley española permite grabaciones si el que graba es parte de la conversación y Marcos había estado allí. El silencio fue absoluto. He oído suficiente, dijo la jueza Millán. La tutela de Ignacio Eras queda terminada con efecto inmediato. La petición respecto a Enrique Eras queda desestimada. Ordeno una investigación inmediata contra la señora Calatayud por fraude de tutela, explotación financiera y posible tentativa de homicidio. Se levanta la sesión. Esa noche fue arrestada en su casa. Fue el comienzo de la justicia. 6 meses después del juicio, Nacho y los niños se han mudado de vuelta a la dehesa. La casa, que se sentía hueca tras la muerte de Rosa, ahora rebosa vida. Risas de niños, la voz de mi hijo leyendo cuentos al acostarlos. El sonido de la sanación. Santi fue condenada a 15 años de prisión sin fianza. La investigación sobre la residencia Los Robles se expandió como un incendio forestal. El Dr. Fuenwast y 3 empleados fueron arrestados. Se identificaron otros 12 pacientes en circunstancias similares. Vidas robadas encerradas tras puertas con código. El centro cerró permanentemente. Paula Norte recibió inmunidad a cambio de su testimonio y ahora trabaja para una asociación de reforma de tutelas. La familia de Diego Sierra supo la verdad sobre su heroísmo. Los visité personalmente para asegurarme de que supieran que su marido y padre había salvado la vida de Nacho. Sin el valor de Diego aquella mañana de sábado en el mercado, mi hijo seguiría encarcelado. Se lo debemos todo. Nacho volvió a casa 3 días después del juicio. Hugo y Valeria una semana después, tras terapia familiar. La transición fue dura para ellos. Su madre en la cárcel, su padre alguien a quien apenas recordaban, y su abuelo, que parecía un anciano, revelado de repente como un guerrero feroz. Pero gradualmente llegó la sanación. Nacho se encargó del trabajo en la dehesa, arreglando cercas, cuidando del ganado, tareas que su cuerpo recordaba incluso cuando su mente luchaba con los 3 años perdidos. Cenas familiares cada noche, compartiendo el día, surciendo poco a poco lo que Santi había desgarrado. Una tarde de otoño, me senté en el porche viendo el atardecer sobre los campos. Nacho se sentó a mi lado con Hugo en su regazo y Valeria apoyada en mi silla. Nunca te di las gracias como es debido, papá, dijo Nacho en voz baja. Por no rendirte. Por creer cuando ni siquiera podías hablar conmigo. Le apreté el hombro a mi hijo. Eres mi hijo.
Rendirse nunca fue una opción. Dentro, la foto de Rosa estaba sobre la chimenea junto a su carta enmarcada. Lucha por nuestro hijo. Eres más fuerte de lo que crees. Lo había logrado, no mediante la violencia o el poder, sino negándome a aceptar mentiras cómodas, confiando en mi instinto y dando un paso tras otro cuando todo parecía imposible. La verdad había ganado. La justicia había llegado. No con grandes titulares, sino aquí, en la risa de mi hijo y la recuperación de mis nietos. «Abuelo, ¿nos cuentas un cuento?», preguntó Valeria. Sonreí. Érase una vez un hombre que creía entenderlo todo sobre su familia. Les conté una versión editada sobre el padre heroico prisionero y el abuelo valiente que luchó por la verdad. Algún día sabrán todos los detalles. Esta noche necesitaban esperanza. Mirando atrás, veo a un hombre que casi lo pierde todo porque eligió la comodidad sobre la verdad. No seáis como yo. No ignoréis las señales de advertencia cuando alguien en quien confiáis empieza a controlar la narrativa. No esperéis 3 años para hacer las preguntas difíciles. Dios nos dio instintos por una razón. Esa inquietud que sentí al ver la sonrisa de Santi que nunca llegaba a sus ojos. La extrañeza de los viajes repentinos de Nacho. Ignoré esos dones porque enfrentarlos parecía demasiado difícil. Eso casi me cuesta la vida de mi hijo. El mal prospera cuando la gente buena elige la conveniencia sobre el valor. Cuando aquel paquete llegó al mercado de abastos, fue una oportunidad para luchar. Podría haberlo descartado, pero elegí el camino difícil y encontré a mi familia al otro lado. Esta historia no es única. Ahora mismo, en algún lugar, otra familia está siendo desgarrada por fraudes de tutelas y explotación financiera. Estas historias necesitan ser contadas y compartidas porque pueden salvar vidas. Vuestra valentía para hablar puede marcar la diferencia. No dejéis que el miedo os silencie cuando sintáis que algo va mal. Luchamos por aquellos a quienes amamos. Si esta historia os ha conmovido, dejad un comentario compartiendo vuestras impresiones. Suscribíos y compartid este relato con alguien que necesite escucharlo hoy. Vuestra voz importa. Juntos luchamos por la verdad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.